noches. Vamos a ir dando inicio a nuestra reunión del día de hoy. Entonces, antes que todo, buenas noches a todos. Les damos una cordial bienvenida y les agradecemos su asistencia y participación en la reunión académica del Grupo de Interés de Ginecología y Obstetricia de la Sabana ObGYN-AS. Dando continuidad a nuestro tema del mes de abril, recordemos que el síndrome de ovario poliquístico es una alteración endocrina y metabólica que puede llegar a presentarse hasta en el 8% de las mujeres. Es por esto que el día de hoy abordaremos el abordaje práctico del síndrome de ovario poliquístico. La ponente que nos acompaña el día de hoy es la doctora Yailin Gómez Quesada, médica cirujana del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, médica internista y endocrinóloga de la Pontificia Universidad Javeriana. De antemano, doctora, le agradecemos mucho por compartir su conocimiento y experiencia con nosotros en nuestra reunión académica. Doctora, el auditorio es suyo. Bueno, mucho gusto y gracias por la invitación. ¿Me están escuchando bien, cierto? Sí, doctora, se escucha perfecto. Bueno, entonces yo quise traerles como una revisión que fuera más práctica realmente. Uno encuentra muchas revisiones de síndrome de ovario poliquístico, mucho sobre fisiopatología, pero a veces se quedan cortos en qué hacer cuando el paciente está enfrente a uno, qué no hacer, cómo hacerlo. Entonces quise orientarlo más a las cosas que realmente nos vamos a enfrentar respecto al paciente y entender un poco la fisiopatología y el porqué de cada cosa. Entonces vamos a empezar con una introducción haciendo una alusión a la fisiología normal y a la fisiopatología para entender un poco el complejo de esta enfermedad, la definición y las diferentes definiciones que han habido a lo largo de los años, cómo se hace el diagnóstico, los diferentes fenotipos y el perfil de riesgo de cada uno, un tratamiento con un abordaje práctico y unos mensajes, puntos claves para la casa. Entonces empecemos. Realmente el síndrome de ovario poliquístico, como habías mencionado tú, es el desorden endocrino heterogéneo más común en la edad reproductiva de las mujeres, incluso más frecuente que el hipotiroidismo, que es una patología que en el caso de endocrinología nos enfrentamos con bastante frecuencia. Su prevalencia oscila entre el 5 al 20% en la población general de las mujeres en edad reproductiva y este rango tan amplio está determinado por los criterios diagnósticos que se establezcan, si ya usamos los iniciales que son los del NIH, que son del 90, o si nos hablamos de exactamente los de Rotterdam, que amplían un poco el panorama de la cantidad de pacientes y los fenotipos que podemos encontrar en esta enfermedad. Y lo importante es que tiene implicaciones en la vida reproductiva, en el riesgo de comorbilidades a largo plazo de estos pacientes y en la calidad de vida. Por eso es importante su conocimiento y el abordaje. Vamos a empezar con algo de fisiología básica. Tengo entendido que acá están en diferentes estadios de desarrollo, entonces para poder hablar todos el mismo lenguaje vamos a empezar como qué es lo normal respecto a la fisiología del sistema hipoficial hipotalámico gonadal. Entonces acá en la parte izquierda, voy a buscar acá el láser, tenemos lo normal, tenemos acá el hipotálamo, que en el hipotálamo vamos a tener unas hormonas productoras de GnRH, que es la hormona estimuladora de gonadotropinas, que va a venir a la hipófisis anterior a estimular en las células gonadotropas la producción de LH y FSH, que son las dos gonadotropinas por excelencia. Importante mencionar que estas dos gonadotropinas simplemente se diferencian por su subunidad beta, tienen igual subunidad alfa, y que hace que haya diferente acoplaje de los diferentes receptores en sus órganos YANA. Cada una de ellas va a estimular en el ovario diferentes células. En el caso de las células de la teca, en el ovario va a estimular, está estimulada por la LH y esto va a generar un aumento de la esteroidogénesis y específicamente el aumento de la producción de andrógenos de manera simple. Y la FSH estimula las células de las granulosas a partir de los ovocitos en los diferentes estadios que va a favorecer en varias cosas, pero principalmente la producción de estrógenos, que específicamente es la estrona que se produce a partir de la producción de andrógenos que se produjo en las células de la teca. También va a favorecer el aumento de la expresión de los receptores de LH en la célula de la teca y de la granulosa, la producción de factores como la inhibina, entre otras cosas, pero es como una manera para abordarlo de manera general. Y hay que entender que hay un feedback negativo y un feedback positivo, que es a partir de los estrógenos. En el hipotálamo y en la hipófisis se han documentado receptores de estrógenos, no siendo así con el caso de los andrógenos, es decir,
estas dos glándulas tienen una respuesta específicamente a los estrógenos. Cuando los niveles de estrógenos caen, tanto el hipotálamo como la hipófisis aumentan, en el caso dado del hipotálamo, la producción de la GnRH y en el caso de la hipófisis, la producción de LH y FSH para aumentar esos niveles de estrógenos que están disminuidos. Siendo al contrario, en el caso de que encontramos unos niveles de estrógenos elevados, esto va a inhibir la producción tanto de LH, FSH y a nivel del hipotálamo de la hormona liberadora de gonadotropinas, que es la GnRH. ¿Qué va a diferenciar que se produzca LH o FSH a nivel de la hipófisis? Los pulsos de GnRH. Se ha documentado que los pulsos, la amplitud y la frecuencia de los pulsos hace que la respuesta de la hipófisis sea diferente y produzca más niveles de LH o FSH según sea el caso. Eso es lo único que se ha documentado que diferencia específicamente este punto para que pueda haber un adecuado control hipofisiario hipotalámico gonadal. Y acá es muy importante tener en cuenta que tanto la célula de la teca como la célula de la granulosa se interrelacionan de manera intrínseca. A mano izquierda tenemos la célula de la teca, que tiene unos receptores de LDL, porque toda la esteroidogénesis, es decir, los esteroides que se producen a nivel de la glándula suprarrenal o que se producen en el ovario, su materia prima son las LDL. Entonces necesita unos receptores a nivel de las células de la teca o a cualquier célula que produzca esteroides, y su internalización, posteriormente producción o extracción del colesterol para producir por medio de diferentes enzimas esteroidogénicas progesteronas y al final andrógenos, que aquí el andrógeno principal en el caso dado del ovario es el andrógeno androstenediona. Aquí en la célula teca no hay aromatasa, por lo cual no se va a poder convertir este andrógeno en estrógeno, por lo cual va a necesitar que por difusión simple se pase estos andrógenos, en el caso de androstenediona, a la célula de la granulosa. Esta célula de la granulosa también tiene capacidad de esteroidogénesis, pero solamente lo logra realizar hasta la producción de progesterona, porque no tiene las enzimas necesarias para convertir la progesterona en androstenediona, por lo cual solamente va a producir ella misma progesterona. Y por eso necesita que la androstenediona sea, digamos, transportada desde la célula teca a la célula granulosa para la producción de estrógenos, que en el caso principal es principalmente estrona. Y esta estrona es producida por la aromatasa, principalmente. Entonces, esos son los estrógenos que se van a producir en el ovario y esa es la manera como se producen específicamente. Y recordemos que los estrógenos son los que tienen un efecto en la inhibición en el punto del eje hipotálamo hipogonadal. Entonces, eso es lo más importante de este punto. ¿Y cómo se integra todo esto en el ciclo ovárico, el ciclo menstrual y la integración de todos estos niveles hormonales? Esta gráfica se ve súper compleja, pero me parece muy importante entenderla en sus diferentes momentos. Acá tenemos la fase folicular que se compone desde el punto de vista del ciclo menstrual en la fase menstrual y la fase preovulatoria. Acá tenemos los folículos primordiales con los que empezamos el ciclo y cuando empieza la fase folicular hay una caída. Acá abajo tenemos los niveles de estrógenos, una caída marcada. Esta caída marcada genera un feedback positivo, como mencionamos previamente en la explicación, para que se aumenten los niveles de FSH a nivel de la secreción de la hipófisis anterior. Estos niveles de FSH van a ir a estimular los folículos inicialmente que eran primordiales y se van a volver folículos primarios porque van a adquirir más célula granulosa, zona pelúcida, y estos folículos primarios y posteriormente también folículos secundarios van a empezar su proceso de foliculogénesis y van a producir estrógenos en respuesta a la estimulación de la FSH que se generó inicialmente. Entonces, ya sabemos que la FSH favorece el aumento de la aromatasa y que se produzcan estrógenos, entonces de manera paulatina vamos a ver que los niveles de estrógenos empiezan a ascender al igual que los niveles de FSH. Pero llega un punto y un umbral en que se aumentan tanto los niveles de estrógenos porque hay más folículos primarios y secundarios que tienen células de la granulosa que están produciendo más estrógenos que van a hacer un feedback negativo a nivel de la FSH. Entonces, a pesar de que hay unos niveles elevados de estrógenos, llega un momento y un umbral en que se genera un feedback negativo y que la FSH, por medio de esta inhibición, se cae.
Entonces, solamente aquellos folículos que tengan la mayor cantidad de receptores de FSH en estas condiciones de bajos niveles de FSH son los que van a continuar la maduración folicular y que posteriormente alguno de ellos, el predominante, se va a hacer una selección del folículo que tenga más niveles de FSH y que pueda sobrevivir en estas condiciones para que sea el que se seleccione y posteriormente por medio del pico LH se produzca la ovulación. Todo esto es necesario que se mantengan los niveles de FSH y LH adecuados. Entonces, lo que va a pasar principalmente acá es que, como tenemos una disfunción en el caso del síndrome ovario poliquístico, en que tenemos un aumento de los niveles de LH respecto a los niveles de FSH, se va a producir más andrógenos porque se va a estimular más la célula de la teca y la FSH va a estar muy baja y no va a permitir que se produzca este proceso de selección y maduración de manera adecuada. Entonces vamos a tener muchos folículos, posiblemente primarios, secundarios, preantales, que no van a avanzar, pero tampoco van a generar una apoptosis, por lo cual pues va a caracterizar la morfología del ovario poliquístico y también el hiperandrogenismo por un estímulo acentuado de las células de la teca. Entonces aquí integro toda como la fisiopatología porque me parece importante para entender cómo hacemos el diagnóstico y cómo hacemos el tratamiento. Hay un franco desbalance y hay muchas teorías al respecto. Una de las teorías es que hay una secreción, unos pulsos inadecuados a nivel del hipotálamo de la GnRH que hace que a nivel de la apófisis anterior se exprima o se libere mucha más LH comparativamente que la FSH. Y todo esto, por lo que acabamos de mencionar previamente, hace que haya un ambiente en el ovario de hiperandrogenemia, que haya niveles bajos de FSH que no permitan la adecuada maduración de los diferentes folículos y que haya una disfunción ovulatoria, una disfunción ovárica en general. Pero adicionalmente y concomitantemente, estos pacientes se caracterizan, no todos los fenotipos, pero sí dos terceras partes de resistencia a la insulina. Esta resistencia a la insulina va a generar muchas complicaciones a nivel tanto desde el punto de vista metabólico como ovárico. Primero, la resistencia a la insulina genera un aumento de los andrógenos libres. ¿Por qué? Porque disminuye la globulina transportadora de andrógenos sexuales y lo que hace, o de hormonas sexuales en general, y lo que hace es que hay más testosterona libre principalmente y también en general todos los andrógenos. Entonces, incluso sin haber un aumento cuantitativo del número de andrógenos totales, el hecho de que haya más andrógenos, más testosterona biodisponible, hace que pueda tener una paciente hirsutismo hiperandrogenismo. Por otro lado, adicionalmente, la insulina puede ocupar los receptores de NH que hay a nivel del folículo, a las células de la teca, ¿sí? Y esto hace que se estimule mayor el aumento de la esteroidogénesis y el aumento de la androstenediona, los andrógenos en general, por lo cual eso también produce una disfunción ovárica de manera primaria e intrínseca. Por otro lado, también se ha descrito que la resistencia a la insulina propiamente hace que el IGF-1, que tiene un papel, también tiene un efecto, que puede tener un efecto a nivel de los receptores BLH, a nivel de la célula de la teca, esté más biodisponible y tenga un efecto también sinérgico a nivel de las células de la teca. Entonces, hay muchas razones por las que la resistencia a la insulina no solamente tiene una disfunción a nivel del punto de vista metabólico, sino también en la disfunción ovárica propia del síndrome ovario poliquístico. Entonces, esto es como un resumen de todas las cosas que pueden suceder y que explican en parte esa resistencia a la insulina. Una cosa importante a mencionar es que, por razones totalmente desconocidas, se cree que esta disfunción que hay a nivel de la vibración de la GnRH también puede ser estimulada por la resistencia a la insulina. Hay hipótesis al respecto y adicionalmente también se cree que se puede estimular directamente la glándula suprarrenal en el contexto del síndrome de ovario poliquístico por la resistencia a la insulina, haciendo que se expresen mayores enzimas que producen más andrógenos, principalmente elevando los niveles de dihidroepiandrosterona sulfato, que pues a pesar de que es de producción principalmente a nivel de la suprarrenal, también se eleva en estos pacientes. Este es otro esquema, pero en este esquema principalmente lo que le quería mostrar a ustedes es que también se habla de unos factores que favorecen el desarrollo del síndrome de ovario poliquístico, como son los cambios epigenéticos de hipometilación, hipermetilación, modificación de las histonas,
que se cree que están relacionados principalmente con los receptores VLH a nivel de la célula de la teca, que favorecen como un aumento de la función de estos y mayor producción de andrógenos. Y estos cambios epigenéticos, muchos de ellos están favorecidos por factores ambientales como son los disruptores endocrinos, en los que están más destacados el bisfenol A, las glicotoxinas, que muchos de ellos, no sé si han escuchado el tema, pues se encuentran principalmente en cosméticos, en envases plásticos, en muchos utensilios de la vida diaria de los cuales no somos tan conscientes. Que más adelante igual vamos a mostrar aquí algunos ejemplos. Incluso también los factores ambientales como la dieta, el alto consumo de comidas polisaturadas en grasas, alto consumo de carbohidratos, incluso se ha determinado que niveles de vitamina D bajos favorecen, como ya sabemos, la insulinoresistencia y pues me hace entrar a todo este proceso de insulinoresistencia que ya explicamos cómo afecta la disfunción ovárica intrínseca. Acá para mostrarle algunos de los disruptores endocrinos, el que más está descrito es el bisfenol A, en el contexto del síndrome ovario poliquístico, que se puede encontrar en productos plásticos e incluso en contenedores de alimentos. Y eso es un tema que está, digamos, en advenimiento y que pues requiere como literal una revisión aparte, pero para que lo tengamos en cuenta que también están asociados. E incluso los parabenos que están contenidos en muchos shampoos de uso habitual y cosméticos, pues también hacen parte de algunos disruptores endocrinos que afectan la función hormonal y específicamente se considera que están afectando la función de la GnRH en el caso del síndrome de ovario poliquístico. Entonces vamos a hablar sobre la definición. Esta es una tabla que explica cómo ha sido la evolución de la definición del síndrome ovario poliquístico. En el 90, por el Instituto Nacional de Salud, la primera definición que se hizo en el consenso de expertos es que el paciente para tener un síndrome ovario poliquístico necesitaba tener ambos criterios. Uno, disfunción ovárica y otro, hiperandrogenesis. Era obligatorio tener estos dos criterios. Posteriormente, en los criterios de Rotterdam se integra la morfología de ovarios poliquísticos a esta definición y se define que necesita tener 2 de 3 criterios. Ya posteriormente, en la Sociedad de Síndrome Ovario Poliquístico y Exceso de Andrógenos, también en el 2006 da una tentativa de definición en los que ellos sí consideran que debe ser un requisito indispensable que tenga hiperandrogenismo dentro de los criterios, con uno de los demás, pero era indispensable tenerlo. Entonces, eso sí es como una diferencia principal con los criterios de Rotterdam. Y después, posteriormente, tenemos el consenso de la Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología, en lo que después es muy parecido a lo que ya sabíamos de Rotterdam y que también, pues, también nos ayuda a hacer como una diferenciación por fenotipos, porque a diferencia de los criterios de la Sociedad de Exceso de Andrógenos, ellos sí consideran que hay un fenotipo mucho más variado y amplio. Y eso hace que la definición, la prevalencia, la incidencia del síndrome ovario poliquístico a lo largo de los últimos 30 años sea muy variable dependiendo de qué criterios se consideren. Vamos a hablar de cada uno de los criterios para que lo podamos definir de manera adecuada. El primer criterio, que es de infusión ovulatoria, es presente en el 75% de los pacientes que tienen definición de síndrome ovario poliquístico y pues hay que tener en cuenta que una menstruación irregular o un ciclo irregular indica una oligoanovulación o anovulación. Hay un concepto que está en advenimiento que se habla de la anovulación subclínica, que son aquellos pacientes que tienen un ciclo menstrual regular, pero que no están ovulando adecuadamente. Y eso se puede detectar, sobre todo en los pacientes que a pesar de tener un ciclo menstrual regular, tengan ausencia de una adecuada gestación, cuando los niveles de progesterona que se miden en séricos, que se miden entre el día 21 y 25 de la fase del ciclo, están menores menos 5 nanogramos por mililitro. Eso habla de una ovulación subclínica. Pero es un concepto relativamente reciente en los últimos 10 años. Entonces, ¿cómo vamos a definir un ciclo menstrual regular? Hay que tener en cuenta que en el primer año de la menarca es normal tener un ciclo irregular porque está madurando el eje hipotálamo hipoficiario gonadal. Está en maduración todo este eje y este eje puede demorarse en madurar completamente, incluso hasta 8 años en general. Entonces, en el primer año es lo más normal que se encuentre una irregularidad menstrual, por lo cual en ese primer año no podemos hablar de que hay una disfunción ovulatoria, sino que hace parte de su proceso natural. Y a estas definiciones, teniendo en cuenta el tiempo que ha pasado desde la primera menarca hasta la fecha, fueron hechas sobre todo en el contexto de las pacientes pubertas y adolescentes, donde es muy difícil establecer por esta inmadurez del eje realmente cuándo es una disfunción ovulatoria.
Entonces, cuando el tiempo de menarca está entre 1 y 3 años, aproximadamente se considera que es un ciclo menstrual irregular cuando dura menos de 21 días o más de 45 días. Más de 3 años en general se considera que es menor de 21 días o más de 35 días o menos de 8 ciclos por año. Estas definiciones realmente son definiciones que cuando uno evalúa y busca el sustento son arbitrarias, que son parte de un consenso de expertos, porque como mencioné, uno tiene tiempo de hacer una maduración del eje hasta 8 años. En general se considera que si el eje no está maduro después de los 5 años, ya habla de que puede haber algún tipo de disfunción, pero pues cada persona, según la etnia, la genética puede tener muchas variaciones que no es fácil determinar, pero en el último consenso, tratando de unificar y teniendo en cuenta las particulares de las mujeres adolescentes subpubertas, se llegó a este punto. Respecto al hiperandrogenismo, se da entre el 60 y 100% de las mujeres con síndrome ovario poliquístico y puede ser tanto clínico como paraclínico. Quizás el clínico es uno de los como más difíciles de definir y diferenciar, entonces voy a empezar a hablar de los diferentes componentes. Y voy a empezar a hablar del hirsutismo. Entonces, esto se da en el 80% de las pacientes y es el resultado de una mayor producción de andrógenos y una mayor sensibilidad de la unidad pilosebácea a los andrógenos. Entonces uno puede tener hirsutismo porque tenga aumento en los niveles de andrógenos séricos o porque la unidad pilosebácea tiene una alta sensibilidad. Y, por ejemplo, cuando hay una alta sensibilidad por la unidad pilosebácea puede ser incluso determinado de manera genética, sin necesidad de una enfermedad en particular. Entonces, a veces no es tan fácil este punto. Entonces, tenemos acá en el lado izquierdo un vello velloso, que tenemos aquí aproximadamente de 2 milímetros, que tiene hipopigmentación al final, que no está en zonas de andrógenos. En cambio, cuando llega el estímulo de los andrógenos, este vello se vuelve un vello terminal, que vemos acá que se aumentó en su grosor, aproximadamente 5 milímetros, y aumenta su hiperpigmentación. Esa es la característica del hirsutismo, que tenga vello terminal. Y es normal tener un poco de vello terminal en la cara, en la areola, en la parte baja de la espalda, en la parte inferior del abdomen, en baja proporción. Y pues, ¿cómo hace que se crezca este vello terminal los andrógenos? Pues prácticamente lo que hacen es que alargan la fase dependiente de andrógenos, que es la fase anágena, para que se aumente el vello terminal y permanezca en el tiempo. El nivel del cuero cabelludo es el único momento en que se acorta específicamente, pero en el resto de las partes del cuerpo se disminuye y por eso se produce la alopecia. Y hay que diferenciar de la hipertricosis, que es un crecimiento excesivo generalizado, que no solamente es en las fases o en los lugares dependientes de andrógenos, sino que es en todo el cuerpo, y también tiene aumento del vello velloso, que como vemos acá es un vello que es hipopigmentado y que puede tener otras causas que no están relacionadas específicamente con el hirsutismo o el hiperandrogenismo. Ese es el tema de puntuación de hirsutismo del Ferriman modificado, que tiene en cuenta las áreas específicas que son dependientes de andrógenos. Aquí para que lo tengamos en cuenta, generalmente yo lo uso en la consulta y hago una puntuación aproximada. A veces los pacientes están depiladas, entonces toca más o menos hacer algo muy subjetivo, pero sigue siendo muy subjetivo, pero es el mayor intento de estandarización del hirsutismo. El punto de corte que tenemos es mayor o igual a 6, sin embargo, este punto de corte está basado en mujeres caucásicas, principalmente, que no es nuestra población. En nuestra población incluso podemos ser de condiciones normales, teniendo en cuenta el mestizaje, hasta 8. Eso es una cosa importante considerar, porque las etnias, tanto negras como los latinos, tienen unos puntajes mucho más altos de manera constitutiva. Entonces a veces no es tan fácil tener este punto, sobre todo cuando los Ferriman no son tan altos, pero sí es bueno conocer las áreas que son dependientes de andrógenos. Respecto al acné, puede darse en las diferentes presentaciones, es la manifestación generalmente más común, aunque hay del 40 al 100% dependiendo de la clasificación, pero es la realmente más común. Se presenta frecuentemente en la cara, en el tórax, la espalda, los hombros, y es un efecto tanto autocrino como paracrino del aumento de los sebocitos y la producción de sebos por el influjo de la dihidrotestosterona a nivel de la unión pilosebácea. Y la alopecia androgénica es la menos frecuente de las manifestaciones, realmente se da al menos del 20% de los pacientes y se produce por un acortamiento de la fase anágena del cuero cabelludo. En las mujeres hay dos patrones, hay un patrón de alopecia femenino y masculino. Entonces, acá vemos el patrón de alopecia masculina a mano izquierda, con la foto de la imagen adicional.
en la que empieza con las entradas clásicas de los hombres y posteriormente aquí en la zona, la zona más occipital. La alopecia de características femeninas se caracteriza más por ser de ubicación central e irse expandiendo de manera lateral, como vemos en la parte inferior. Esta es la alopecia androgénica femenina más característica que se da en las pacientes con síndrome de ovario poliquístico, a diferencia de la alopecia masculina que empieza con las entradas, que es diferente, por ejemplo, al efluvium, donde hay una pérdida generalizada del cabello, y realmente tiene otras causas diferentes, pero esta pérdida de cabello es muy de alopecia androgénica. Y cuando ya hablamos de hiperandrogenismo bioquímico, es útil sobre todo en el paciente, si el paciente ya tiene hirsutismo, si ya tiene acné, si ya tiene las otras características, no es necesario realmente hacer los estudios del hiperandrogenismo bioquímico, porque ya sabemos que hay un hiperandrogenismo. Sin embargo, esto nos ayuda principalmente, más que todo, es para excluir otros trastornos que se imiten o que parezcan un síndrome ovario poliquístico. Entonces, ayuda sobre todo en esto. El marcador más representativo para el hiperandrogenismo bioquímico en el síndrome ovario poliquístico es la testosterona libre, porque como mencioné al principio, la proteína fijadora de hormonas sexuales se disminuye y a veces lo que generalmente se aumenta es la fracción libre o biodisponible. El problema de la testosterona libre es que estas técnicas con las que se hacen los estudios es cromatografía líquida en tándem, que no están disponibles en nuestros países y que realmente no están disponibles de manera estandarizadas en los laboratorios, sino más bien para estudios clínicos. Acá se usa inmunensayo, se usa ELISA, que esos métodos cuando se han evaluado tienen baja sensibilidad, baja reproducibilidad, entonces esa ha sido la principal crítica. Y la testosterona total no tiene una muy buena correlación con los signos de hiperandrogenismo de los pacientes. Entonces, en las últimas revisiones se ha tendido a aumentar el uso del índice de andrógenos libres, que se usa la testosterona total, y se hace esta relación con los niveles de hormona fijadora de hormonas sexuales por 100. Este 3.47 depende si uno va a hacer la conversión y si las unidades están todas uniformes, pero también hay muchos calculadores disponibles en la red para poder hacer el cálculo, para poder evaluar este aumento real, porque no es tan fácil documentarlo. Los otros andrógenos, como la dehidroepiandrosterona y la androstenediona, ayudan más en diagnóstico diferencial. Principalmente en diagnóstico diferencial de tumores productores de andrógenos que pueden ser localizados en suprarrenal o incluso en el mismo ovario, o en células de la teca o células en general, digamos a nivel del ovario. La dehidroepiandrosterona es sulfato, es la única que se produce exclusivamente en la suprarrenal porque la enzima solamente está en la suprarrenal. Entonces, esto es dependiente de este punto. Entonces, se puede ver marcadamente elevada en los tumores de la glándula suprarrenal productores de andrógenos. Por eso es la utilidad para diagnósticos de exclusión. En el síndrome de ovario poliquístico puede estar levemente elevado, pero no marcadamente elevado. Entonces, eso es un punto a considerar. Y la androstenediona también se ve francamente documentada elevada en los contextos de síndrome ovario poliquístico y marcadamente elevada en los tumores productores de andrógenos de ubicación a nivel ovárico. Entonces, principalmente ese es el papel que tienen estas dos hormonas o estos dos andrógenos, excluir otras características que puedan estar influyendo en eso. En los tumores productores de andrógenos, si lo vamos a tener en cuenta, son pacientes que no han tenido esa evolución como progresiva del síndrome ovario poliquístico, sino que tienen una clínica de hirsutismo, cualesquiera que sea la causa, que es insidiosa en menos de 6 meses, con aumento del líbido sexual, adicionalmente a veces pueden tener clitoromegalia. Entonces son pacientes que tienen una manifestaciones mucho más pronunciada y en poco tiempo, a diferencia del paciente con síndrome ovario poliquístico. Respecto a la morfología ecográfica poliquística, inicialmente en los criterios de Rotterdam se definió que eran 2 o más números de folículos por ovario, que medían entre 2 y 9 milímetros de tamaño, o un ovario con un volumen de 10 centímetros cúbicos en una exploración transvaginal. En la actualización del 2018 se definió que actualmente, con las definiciones actuales y con los métodos diagnósticos que tenemos, no podríamos definir solamente dosis, sino un nivel de 20 o más folículos del mismo tamaño, entre 2 y 9 milímetros, como punto de corte. Incluso hay revisiones que avalan el punto de corte de 25, pero se estandarizó que fueran 20. Y un volumen de ovario de 10 centímetros cúbicos. Esta definición
tiene muchas, cuando se ha tratado de mirar la correlación de este número de folículos y el número de tamaño ovárico con pacientes con síndrome ovario poliquístico, con hiperandrogenismo, con los niveles de hormona antimuleriana, no siempre se encuentra una adecuada correlación, pero es la más aceptada actualmente por el consenso de expertos. Con las dificultades que tiene como tal esta definición ecográfica, se ha planteado otras medidas adicionales que reemplacen esta definición, como es la medición de la hormona antimuleriana. Esta es producida por las células de la granulosa y, entre otras cosas, inhibe la apoptosis de los folículos en sus diferentes estadios, por lo cual favorece la preservación del folículo y es en parte la causa por la que tenemos varios folículos en diferentes estadios y morfologías en el ovario. Y se ha intentado reemplazar el patrón ecográfico. El principal problema es que las técnicas de detección que han avalado este laboratorio clínico son diferentes, son heterogéneas, y el punto de corte no está establecido actualmente. Entonces, no se considera útil para el diagnóstico, ni para el seguimiento, ni para reemplazar actualmente el criterio ecográfico, porque falta estandarizar qué es lo normal, qué no es lo normal, y buscar una técnica adecuada para este punto. Y eso no se ha podido lograr. Entonces, de momento, no se considera parte de los criterios diagnósticos, ni tampoco un reemplazo al criterio ecográfico. Y en los adolescentes, es muy difícil el diagnóstico del adolescente y el paciente que está en la pubertad, porque mencionamos previamente que es normal tener cierta disfunción o oligomenorrea en los pacientes después de la menarca hasta incluso 8 años. Entonces uno puede encontrar unos episodios de oligoovulación del 85% en el primer año después de la menarca, 59% en el segundo año, hasta el 25% de los pacientes en el tercer año. Y será algo totalmente normal que hace parte de la maduración normal del eje hipofisario guanadal. Entonces, esos son los principales problemas. Y respecto al hiperandrogenismo, la escala del hirsutismo no está avalada en los adolescentes y en los pubertos, está avalada principalmente en los adultos mayores de 18 años, mujeres. Y el acné vulgar es común en la adolescencia no asociado al hiperandrogenismo. Entonces, es muy fácil clasificar un paciente con síndrome de ovario poliquístico en la adolescencia sin realmente tenerlo. Entonces, realmente la parte del acné generalmente se considera cuando es un acné de difícil manejo, que no responde al tratamiento previo. Y el criterio ecográfico no se realiza, porque siempre en un adolescente, hasta el 90%, 80% de los pacientes, vamos a encontrar un patrón ecográfico que sea compatible con morfología ovario poliquístico, que hace parte de su proceso de maduración normal, por lo cual en un paciente adolescente no se debería usar, o no se debería ni siquiera solicitar la ecografía, porque no vamos a poder usarlo como criterio diagnóstico, sino los otros anteriores. Entonces, ese es el punto más importante de esta parte. Respecto al diagnóstico, digamos que me gustó mucho esta revisión de Lancet, que es de reciente del 2022, que trata de hacer como un esquema muy metódico. Si yo tengo un paciente con ciclos menstruales irregulares, con disfunción ovárica, y tengo una clínica de hiperandrogenismo, yo tengo que decir, esa paciente puede tener un probable síndrome de ovario poliquístico. ¿Por qué probable? Porque hay varias entidades que pueden simular un síndrome de ovario poliquístico que estoy en la obligación de descartar porque su tratamiento es totalmente diferente y tiene implicaciones desde el punto de vista de la salud de mi paciente diferentes. Entonces yo tengo que excluir esas causas que principalmente son excluir un paciente con hipotiroidismo, entonces le tengo que pedir a ese paciente una TSH y una T4, ambas, porque puedo tener también hipotiroidismos subclínicos. Tengo que pedirles de prolactina porque el hipotiroidismo produce oligoanovulación y disfunción ovárica, entonces es una causa por ese lado. Y el caso de la prolactina puede producir un hipogonadismo por interrupción de los niveles de GnRH y producir oligoanovulación y oligomenorrea. Entonces, ese me puede, en otras características, simular un paciente con síndrome ovario poliquístico. Y el principal factor diferencial es la hiperplasia adrenal congénita no clásica, que esa se mide con la de 7-hidroxiprogesterona. No hay forma clínica de distinguir a un paciente con hiperplasia adrenal congénita no clásica a un paciente de síndrome ovario poliquística. No existe. De hecho, se cree que muchos pacientes con esta enfermedad están categorizados como ovario poliquístico y realmente no lo presentaban. Entonces, hace parte de los estudios que hay que realizar porque tiene implicaciones diferentes desde el punto de vista de la fertilidad de estos pacientes. Y
El otro estudio a considerar dependiendo el paciente es escribir síndrome de Cushing, que puede tener obesidad, aumento de los niveles de andrógenos, hirsutismo y un tumor productor de hormonas androgénicas, que eso también generalmente lo pedimos en el contexto de estos pacientes. Si yo ya excluí todas las causas y ya sé que no es nada de esto, y el paciente tiene estas características, dependiendo si es adolescente o no, puedo complementar con la ecografía, pero si ya tengo las dos características previas, no es necesario que yo haga una ecografía porque no me va a cambiar realmente nada desde ese punto de vista, a menos que esté buscando otra cosa. Si en cambio solamente tenía uno de esos dos criterios, el otro complementario, siempre y cuando no sea un adolescente, sería el patrón ecográfico y lo debo realizar. Y debemos también mirar que si realmente esté bien realizada, porque a veces no cumple los criterios que acabamos de mencionar del número de folículos y el tamaño ovárico. Lo más importante de los estudios que acabamos de mencionar, que son los de andrógenos, FSH, LH, estradiol, que esos los anteriores no los mencioné porque también hay que hacer medidas de FSH, LH y estradiol porque tenemos que descartar que el problema de la disfunción ovárica no sea porque la paciente tiene un hipogonadismo de otra causa y necesita un abordaje totalmente diferente. Entonces, todos los exámenes, en la medida de lo posible, deben ser tomados en fase folicular de ciclo, es decir, entre el primer y quinto día de la menstruación. ¿Por qué? Porque la mayoría de estos estudios hormonales están estandarizados para ser interpretados en esta fase. Y en el caso de la 17-hidroxiprogesterona y en el caso de la prolactina, ellas se elevan en la fase lútea del ciclo. Entonces, no voy a poder interpretar y saber si es una elevación real porque es fisiológica o es una elevación patológica. Si el paciente no está menstruando, se le puede dar un ciclo de medroxiprogesterona, 5 miligramos por 10 días, y en la deprivación o cuando se suspende la medroxiprogesterona, se hace tomar los exámenes. Es una manera muy fácil de lograrlo, pero se deben tomar en esta fase para poder ser interpretados. Y el segundo punto importante es que el paciente no puede estar tomando anticonceptivos que tengan estrógenos en los últimos 3 meses. Si el paciente está tomando anticonceptivos que tengan estrógenos, estradiol o cualquiera de sus otros componentes, me va a inhibir el eje y voy a tener niveles de FSH, LH bajos, incluso voy a tener testosterona baja. Todos van a estar elevados porque estoy inhibiendo el eje hipotalámico hipoficiario y no voy a poder hacer un diagnóstico y decir, no, no tiene nada cuando realmente sí tenía algo, pero estaba inhibido el eje por los estrógenos. Entonces, esa es la parte más importante, porque no los puedo interpretar cuando están tomando los anticonceptivos. Sí los puedo interpretar si están tomando solamente las progestinas cíclicas, sí los puedo interpretar, pero no si tienen estrógenos entre los componentes. Y esto es cómo excluyo, digamos, la hiperplasia anal congénita no clásica, porque la clásica es la paciente que se presenta desde la niñez con virilización franca y esa no se le va a pasar posiblemente a nadie, pero este paciente sí, y esta es secundaria a un déficit de la hormona, la 21-hidroxilasa, esta enzima la 21-hidroxilasa, que va a generar un déficit parcial de cortisol, pero no lo suficiente para que produzca un déficit completo, un déficit parcial de aldosterona, y como hay un déficit parcial, casi toda esta vía se va a ir a la producción de androstenediona y testosterona, porque a ese déficit parcial va a generar que la ACTH estimule la glándula suprarrenal y toda esta vía se ve potenciada a la producción de andrógenos. Entonces, este es como la principal diagnóstico diferencial de este caso. Tenemos unos puntos de corte si son tomados los pacientes con la 17-hidroxiprogesterona en fase folicular, primer y quinto día del ciclo menstrual, y entre las 8 y las 9 de la mañana, si tengo niveles, estos niveles convertidos, acá en Colombia aparecen la unidad, nanogramos por mililitro, si tiene niveles menor de 2 nanogramos mililitro, eso prácticamente excluye que hay una hiperplasia renal congénita clásica en la mayoría de los casos. Si está en zona gris, que es entre 2 a 10 nanogramos por mililitro, esta unidad es diferente a la que tenemos en Colombia, esto es zona gris y el paciente necesita un test de estimulación de ACTH, o sea, enviarla a endocrinología. Y si está en más de 10 nanogramos por mililitro, eso es prácticamente una hiperplasia clásica que pues en este contexto no se nos va a pasar porque vamos a tener estos dos escenarios principalmente. Y debo excluir la hiperprolactinemia a nivel de prolactina, idealmente fase folicular, que genera un hipogonadismo hipogonadotropo cuando se eleva. El hipotiroidismo también puede producir oligoovulación, como habíamos mencionado. El tumor productor de andrógenos, tanto de origen ovárico como de origen suprarrenal,
me puede también generar esta sintomatología, pero es generalmente un cuadro muy insidioso. Generalmente es en menos de 6 meses que se instaura y ese es el punto más importante. Y el síndrome de Cushing productor de ACTH, que pues la enfermedad de Cushing, como hay un aumento de nivel de ACTH de manera marcada, se estimulan las diferentes capas de la glándula suprarrenal en su corteza y tanto se producen glucocorticoides, mineralocorticoides, también se produce aumento de los niveles de andrógenos, entonces el paciente va a estar obesa, que están la mayoría de los pacientes con ovario poliquístico, va a tener también hiperandrogenismo, va a tener disfunción ovárica, entonces a veces no es tan fácil discernirlo y eso es una cosa que también hay que considerar. Tendrá otras manifestaciones adicionales que hacen parte del síndrome de Cushing, pero pues a veces los cuadros no son tan típicos como los que aparecen en los libros, hay que tenerlo en consideración. No hay ninguna paciente con síndrome de Cushing, o por lo menos con enfermedad de Cushing, sin obesidad. Entonces es el punto más importante. Los pacientes que tienen obesidad generalmente obliga a que uno por lo menos quiera descartar síndrome ovario poliquístico. Si la paciente es un paciente de síndrome ovario poliquístico, pero que tiene un índice de masa corporal que realmente está tirando a normal o sobrepeso, quizás, a menos que haya alguna otra característica clínica, no es necesario descartar. Entonces vamos a tener varios fenotipos de síndrome ovario poliquístico, el fenotipo A y B, que tienen las 3 características típicas, y el fenotipo B, que tiene hiperandrogenismo y la disfunción ovárica. Entonces, o la disfunción ovulatoria. Estos son los que generalmente se asocian a índices de masa corporal elevado, resistencia a la insulina, aumento principal del riesgo cardiometabólico, y el fenotipo C, que se caracteriza por hiperandrogenismo y la morfología ovario poliquístico, generalmente tiene índice de masa corporal más bajos, no tiene resistencia a la insulina, y el fenotipo D, que es el menos frecuente, que pues realmente en este fenotipo aquí no habría necesidad, por ejemplo, de excluir causas de hiperandrogenismo, porque el paciente no tiene hiperandrogenismo, que es cuando tiene disfunción ovulatoria y la morfología ovario poliquístico. Este realmente es un fenotipo de los más debatidos, pero pues hace parte de los criterios que se acordaron en Rotterdam. ¿Y por qué es importante hacer el diagnóstico? Porque es un paciente que hay que hacer seguimiento, es un paciente que tiene complicaciones metabólicas que van desde tener una diabetes de inicio más temprano y hasta 4 veces más incidencia cuando se comparan en las poblaciones de mujeres sin síndrome ovario poliquístico. Mayor incidencia de hipertensión, dislipidemia y síndrome metabólico en general en estos pacientes. Y en una corte de pacientes, mujeres entre 18 y 48 años, 174.600 pacientes, un estudio de casos y controles, se documentó que había un aumento del MACE, que estaba dado por infarto agudo del miocardio, stroke, necesidad de revascularización miocárdica, 1.26 veces más frecuente. Que es una incidencia baja, pero cuando se comparó con la población de las mismas características sin síndrome ovario poliquístico, se vio que había un aumento de riesgo. Entonces, también eventualmente podría haber un aumento de la mortalidad, a una tendencia al aumento de la mortalidad, porque realmente no es un RR tan sugestivo. Y las complicaciones obstétricas de estos pacientes cuando incluso logran la gestación se asocia con un riesgo de 2 a 3 veces mayor casos de aborto espontáneo. Esto es un poco debatido porque hay revisiones que se han documentado aumento del aborto espontáneo y otros que no es tan conclusivo, pero en el caso de la hipertensión inducial por embarazo sí se aumenta el riesgo, la preeclampsia, la diabetes gestacional y el parto prematuro, independientemente incluso del índice de masa corporal. Entonces, ya vimos por qué es importante el diagnóstico, por qué es importante detectarlo y abordarlo. Entonces vamos a empezar con el tratamiento. El tratamiento no farmacológico hace parte de una de las cosas más importantes de este síndrome ovario poliquístico, porque es más que todo enseñarle a nuestros pacientes a tener un estilo de vida saludable, un estilo de vida saludable sostenible. Y hay que lograr una pérdida de peso hasta del 5 al 10% aproximadamente para que tenga un impacto en sus condiciones metabólicas, un impacto en la disminución de la resistencia a la insulina y un impacto en la disfunción ovulatoria que es secundaria a esta misma. Esta pérdida de peso se puede hacer por diferentes estrategias. Hay estudios que evalúan diferentes dietas, la dieta mediterránea, la dieta cetogénica, pero lo más importante es que se haga una dieta que pueda ser sostenible en el tiempo, que el paciente pueda aprender a comer de manera adecuada y sostener esa dieta en el tiempo, porque nada vale perder, por ejemplo, con una dieta cetogénica 3 kilos o 5 kilos en una semana y volverlos a reganar, sino sostenerlos, porque aquí es la parte más importante.
También se recomienda actividad física porque la actividad física aumenta la sensibilidad de los receptores de insulina a la misma insulina y esto favorece todas las otras complicaciones que acabamos de mencionar, de 150 minutos a la semana en caso de un ejercicio de actividad moderada y de 100 minutos a la semana en caso de un ejercicio de alta intensidad. Y como mencioné, los estilos de vida saludable básicos, disminución del consumo de carbohidratos simples y complejos, comer una sola harina por comida, evitar el consumo de jugos, cajas poliinsaturadas y las bebidas azucaradas, que realmente no hace parte de nada diferente de lo que ya siempre decimos, pero que en este paciente tiene una importancia a lo largo de su transcurso de la vida porque tiene un mayor riesgo de tener todas esas complicaciones metabólicas previamente mencionadas. Y ya hablando del tratamiento farmacológico, lo vamos a dividir en si tiene el paciente deseo de embarazo o no tiene deseo de embarazo. Primero, el paciente que no tiene deseo de embarazo, es importante no solamente porque quiera o no planificar, sino que hay que tratar de regular el ciclo menstrual. ¿Por qué? Porque el paciente con síndrome ovario poliquístico generalmente tiene unos niveles de estrógenos que están normales a altos, incluso cuando se hacen las mediciones, pero como no tiene unos niveles adecuados de progesterona porque no los produce de manera adecuada por la célula de la granulosa, no tiene una oposición, una protección de su endometrio. Y se ha documentado en varios estudios que hay un aumento del cáncer de endometrio y se cree que esa es la causa. Entonces, cuando se puede regular el ciclo menstrual, esta complicación se disminuye, entonces es importante. Entonces tenemos varias estrategias para eso. La principal estrategia, sobre todo si la paciente quiere un deseo de anticoncepción, son los anticonceptivos orales, que los podemos usar combinados o los que son progestinas cíclicas. La combinación de estrógenos y progestinas es importante porque ellos generan lo que había mencionado al principio, que es un feedback negativo. El hecho de que tengan estrógenos va a hacer que haya una inhibición a nivel del hipotálamo y la hipófisis para la liberación de la GnRH y la LH y la FSH. Entonces, cuando no hay estas hormonas, no hay un estímulo a nivel del ovario ni en la célula teca, pero tampoco en la célula granulosa, que no va a aumentar la cantidad de andrógenos. Eso por ese lado, hace esa inhibición. Entonces, independiente de cuál anticonceptivo uno use, independientemente si es un anticonceptivo que está con una progestina de alta androgenicidad o de baja androgenicidad o antiandrogénico, va a ser una inhibición directa del eje que va a generar una disminución de los andrógenos. Y adicionalmente, los estrógenos aumentan la globulina transportadora de hormonas sexuales. Entonces, cuando aumenta la globulina transportadora de hormonas sexuales, la testosterona libre y los andrógenos libres se van a captar y va a haber menos andrógenos biodisponibles. Entonces, por estos dos mecanismos, los anticonceptivos son una muy buena opción para disminuir esas características de sus pacientes y mejorar el hiperandrogenismo y también el ciclo menstrual. La progesterona sola cíclica, que en el caso sería la metoxiprogesterona, que se puede dar en dosis de 5 a 10 miligramos en el paciente, es una muy buena opción para el paciente que tiene alguna contraindicación para el uso de estrógenos, o no los toleró, o es un paciente en la pubertad, porque los pacientes en la pubertad, adolescencia, las mujeres que todavía no tienen un cierre de la epífisis, que están todavía en crecimiento, cuando se les administra estrógenos en grandes cantidades, como son los anticonceptivos, esto detiene el crecimiento y eso puede alterar su talla final. Entonces, es una alternativa muy buena en las niñas puberas y adolescentes usar progesterona para regular el ciclo menstrual sin necesidad de tener ningún tipo de alteración en el desarrollo de su crecimiento. Entonces, esa es una muy buena opción en este punto, o en aquella paciente que no tolera los estrógenos en general. Sin embargo, si bien no importa cuál progestina esté combinada, sí me parece importante tener en cuenta que, por ejemplo, el levonorgestrel, que está en muchos anticonceptivos combinados, tiene una alta androgenicidad. Y uno sí ve que el paciente, cuando está con estas píldoras anticonceptivas, no tiene una mejoría tan marcada, incluso empeora en otros puntos, como por ejemplo el acné. Entonces, evitar las progestinas que tienen componente androgénico alto. Específicamente hablando, que tenemos acá más a consideración es el levonorgestrel. Puede uno usar las que tienen efecto más bajo, como el desogestrel, el gestodeno, entre otros, o los que son más intermedios, como la meloxiprogesterona. Si uno quisiera también usar uno de efecto antiandrogénico marcado, también es, digamos, viable, sobre todo en los pacientes que tienen unas manifestaciones de hirsutismo muy marcadas o de acné muy marcadas para ayudar en este punto, también es posible, pero no significa que no puedan usar otras que sean intermedias. Pero quizás el levonorgestrel yo tendría mis
mis reservas, porque sí se ve que el paciente puede empeorar, sobre todo por este componente. La metformina, que lleva muchos años como parte del tratamiento del síndrome ovario poliquístico, a pesar de los años que lleva, hay mucho debate sobre si se debería usar. Y el debate está más orientado a que en los estudios en que se ha usado principalmente para inducción de la ovulación, para regulación del ciclo menstrual y para disminución del peso. Cuando se han cogido todos los pacientes con síndrome ovario poliquístico, realmente uno no ve de manera considerable que ayude, por ejemplo, a la disminución del peso, ¿no? Pero en algunos grupos de pacientes, como son aquellas que tienen índice de masa corporal mayor de 25, que tengan oligomenorrea, en esos pacientes pareciera que hubo una pérdida de peso. Lo que pasa es que la pérdida del peso no fue más del 5%, que son las pérdidas que se consideran significativas clínicamente, entonces por eso es que hay tanto debate, o en pacientes que tenían signos clínicos de resistencia a la insulina o que se han demostrado con los cálculos de OMA-IR, que solamente necesitamos una glucosa basal y una insulina basal para su cálculo, que es más de 2.2 para pensar que es una resistencia a la insulina. Entonces, fisiopatológicamente tiene mucho sentido que la metformina ayude a la resistencia a la insulina, que ayude a la disfunción anovulatoria y que ayude a la producción de andrógenos. Entonces, si bien la evidencia no es tan clara, es un medicamento que realmente no tiene mucho costo, que puede ser tolerado por muchos pacientes, que si no quiere mejor tolerancia puede usar la presentación XR. Entonces, si hay alguna de esas características, me parece razonable usarla en ese contexto. También se usa como segunda línea para la inducción de ovulación y hacer regularización del ciclo menstrual. Entonces, el paciente que no quiere usar ningún tipo anticonceptivo, dado que hay algunos estudios que muestran que hay pacientes que después del inicio de metformina, que generalmente son dosis altas, hasta 1.500 miligramos, lograron regularizar el ciclo menstrual, es una opción a tener en cuenta en estos pacientes. También es una segunda línea para fertilidad, cuando el paciente por alguna razón no toleró el clomifeno, es una segunda línea, no es tan efectiva, el clomifeno, que más adelante voy a hablar de esto, es mucho más efectivo, pero pareciera tener un efecto positivo desde ese punto de vista. Y pues cuando se ha comparado el clomifeno y el letrozol con metformina, parece que el clomifeno es mucho más superior, pero pues es una opción adicional. Para mejorar específicamente el hiperandrogenismo, los estudios no han documentado que mejore clínicamente ninguna clínica de hiperandrogenismo. Entonces, realmente aparece como tercera línea en muchas líneas, pero realmente no hay sustento más claro al respecto. Y recordar que a veces nos quedamos en la dosis de 500 miligramos, pero la dosis de los estudios en su mayoría van de 1.000 a 1.500 miligramos al día. Entonces, motivarlos a que no nos quedemos en las dosis bajas siempre y cuando el paciente sea tolerado. Y pues las presentaciones XR, que son las de liberación prolongada, se pueden usar en caso de paciente de intolerancia gastrointestinal. Si después de eso pues no hay mejoría, pues se tendría que retirar, pero pues tengamos en cuenta también esas presentaciones. Tenemos otros medicamentos como la pioglitazona, que es una testosterona, que tiene un efecto también sensibilizador de la insulina. El problema principal, y sí ya se ha demostrado que tiene un efecto benéfico a nivel de la disfunción ovárica, es que aumenta de peso. Entonces, realmente no es un efecto benéfico en los pacientes con síndrome ovario poliquístico. En Colombia no lo hay, no lo tenemos ni siquiera en posibilidad, pero pues es un efecto que no es tan llamativo en este contexto de estos pacientes. También tenemos otros medicamentos como son el liraglutide y el orlistat. Son medicamentos que son específicamente basados para el estudio del paciente o el manejo del paciente con obesidad o sobrepeso con comorbilidades. El liraglutide y el orlistat tienen estudios en el contexto de síndrome ovario poliquístico y tienen estudios que muestran una mejoría desde el punto de vista de la resistencia a la insulina y la disfunción anovulatoria de estos pacientes, posiblemente favorecida por la pérdida de peso que se da entre 5 y 10% de peso de estos pacientes, y la disminución de la resistencia a la insulina, que al final es una manera indirecta de lograrla. Y también mencionamos acá, desde el punto de vista del hirsutismo, es una de las manifestaciones más difíciles de mejorar. El hirsutismo que ya está, o digamos el vello terminal que ya está formado, no se quita con ningún medicamento, se toca con láser prácticamente, pero para que no se aumente la producción o para que no haya un aumento, digamos, del grosor del que ya está en proceso, el mecanismo o el medicamento más efectivo desde el punto de vista es la ciproterona. La ciproterona se puede administrar desde el punto de vista
tanto combinado en anticonceptivo. Entonces es una opción para que el paciente que tiene mucho hirsutismo dejar una vez uno con ciproterona, siempre y cuando tenga contraindicaciones ni factores de riesgo como tromboembolismo, que pues la ciproterona sí está muy asociada a este tipo de complicaciones en dosis de 50 a 100 miligramos, o también se puede dejar de manera individual, porque es más efectivo incluso que la espironolactona. La espironolactona, que a veces lo usamos con esa intención, es muy poco efectiva desde ese punto de vista para la mejoría del hirsutismo. Respecto al hiperandrogenismo, que en este caso también estamos hablando más de acné, la espironolactona puede ser una herramienta útil que se puede usar de 100 a 300 miligramos. El principal problema de la espironolactona es que produce ella misma en sí misma irregularidad menstrual. Entonces, generalmente se recomienda que si se va a usar, se tenga que usar con metformina para que esta probabilidad disminuya, o con anticonceptivo específicamente hablando. Y en el caso de la flutamina, que es un inhibidor de andrógenos, receptores de andrógenos, que se usa mucho en cáncer de próstata, produce mucha disfunción hepática. Realmente no se usa. Se usa con metformina como para disminuir la probabilidad de disfunción hepática por el efecto de la insulina a nivel del hígado, pero realmente no lo usamos por sus efectos adversos tan marcados y pues la necesidad de monitorización muy constante. Respecto a la infertilidad, el citrato de clomifeno es la primera línea para inducir en estos pacientes la ovulación. Se usa en dosis de 50 a 150 miligramos por 5 días. Por ejemplo, en Bogotá no es tan fácil a veces conseguir clomifeno, y a veces es mucho más fácil incluso conseguir letrozol, que el letrozol pues es un inhibidor de los receptores de estrógenos, que al igual que el clomifeno, es un inhibidor de la aromatasa que disminuye la conversión periférica de andrógenos a estrógenos. Entonces, como hay una caída de los estrógenos, favorece que se aumenten los niveles de FSH y que se produzca la ovulación. El letrozol es mucho más fácil de manejar, y pues en mi experiencia cuando estuve rotando en el hospital militar en ginecoendocrinología, es el que más realmente usan en el contexto de disfunción ovulatoria en general y para inducir una adecuada ovulación y fertilidad, porque es mucho más fácil de conseguir que el citrato de clomifeno. Y pues, entre otras opciones, también tenemos los agonistas de GnRH, que se reservan cuando las otras medidas como la metformina, el clomifeno, el letrozol no funcionaron, y que pues sí realmente deben ser usados en una unidad de fertilidad, porque pues hay muchas complicaciones asociadas a su administración y pues el seguimiento que se requiere. Entonces, este es un esquema final donde me parece que integra la mayoría de los puntos que acabamos de mencionar. Si yo necesito inducción de la ovulación, es decir, yo no necesito tener no quiero tener deseo de planificación, mi primera línea son los anticonceptivos hormonales, independiente cuál use, evitar los que son tan androgénicos como levonorgestrel. Y de segunda línea la metformina. Incluso no hay ningún estudio que sustente el uso de ambas, pero en la práctica clínica se pueden usar, sobre todo si el paciente además tiene signos de resistencia a la insulina francos. Pero si el paciente sí tiene deseo de fertilidad, entonces pues ya me voy para la línea de usar adicionalmente clomifeno, letrozol, segunda línea metformina, y segunda línea las intervenciones quirúrgicas necesarias para frenar la fertilidad, que pues eso es otro tema aparte. Y tengo que también de manera concomitante evaluar si el paciente tiene obesidad, acerca de alguna pérdida de peso, independientemente de cómo se logre, ejercicio, actividad física, y que tenga un estilo de vida saludable que pueda mantener en el tiempo, porque al final se tiene que tratar de disminuir las complicaciones metabólicas. Si tiene resistencia a la insulina, ya sea que el paciente tenga acantosis nigricans, acrocordones, o tiene un OMAIR elevado más de 2.2, pues es una de las francas indicaciones también en este contexto para usar metformina. Si el paciente tiene hirsutismo con infertilidad, pues ahí hay varias terapias, pero con problemas menstruales específicamente, la ideal principalmente es usar las combinaciones de anticonceptivos, sobre todo de ciproterona, que es la más potente respecto al hirsutismo en consideración, o usar un anticonceptivo que tenga una baja carga o intermedia carga androgénica, junto con espironolactona adicional para considerar. También la finasterida, probablemente mencioné que la hepatotoxicidad es una limitante que no es muy segura ni tampoco da tranquilidad. Y como tercera línea la metformina, tercera línea porque realmente no se ha documentado que realmente disminuye el hirsutismo. Y desde el punto de vista del acné,
el manejo por dermatología de su acné con los tópicos requeridos y considerar sobre todo los anticonceptivos que sean antiandrogénicos para que ayuden, y de segunda línea la espironolactona. Entonces, este es como el resumen, pero todo esto integrado porque hay que mirar los diferentes componentes de estos pacientes porque no van a tener siempre el mismo fenotipo. Entonces, mensajes para la casa. El síndrome ovario poliquístico es un síndrome de exclusión. No se nos puede tratar de pasar una hiperplasia renal congénita no clásica como síndrome ovario poliquístico, porque puede que esta paciente no se pueda embarazar, y es porque no le estamos dando tratamiento que él necesita para poder lograr el embarazo. Muchos de los pacientes para embarazarse necesitan esteroides para lograr unos niveles adecuados, incluso a esa aumentación de progesterona, porque hay unas particularidades en este caso. Entonces es importante su diagnóstico y también para la importancia genética de su descendencia. El perfil hormonal idealmente se toma en la fase folicular del ciclo, por las implicaciones interpretativas, porque a veces no es tan fácil escribir los diagnósticos de exclusión. Y esa es una enfermedad que tiene implicaciones a nivel reproductivo, metabólico, y es importante su diagnóstico y el adecuado abordaje. El tratamiento también debe ser individualizado en base a los deseos de gestación, el perfil de riesgo cardiovascular, y en un énfasis en los cambios de estilo de vida que a veces se nos olvida mucho, como hacer énfasis en los pacientes, que a veces pacientes creen que la metformina es lo que va a ayudar a bajar de peso, pero es la dieta realmente lo que va a hacer que el paciente mejore y que pueda tener una mejor evolución durante su desarrollo. Muchas gracias. Bueno, doctora, de parte del grupo de interés que queremos expresarle total agradecimiento por este espacio que nos acaba de brindar. Realmente fue bastante interesante y enriquecedor. Entonces, pues ahora vamos a dar paso a las preguntas. El que tenga alguna duda, con gusto puede levantar la manito y participar. El doctor Rodrigo Cuevas. El doctor Rodrigo, adelante, doctor. Bueno, buenas noches. Doctora Gómez, muchísimas gracias por su excelente presentación y, por supuesto, por el apoyo que brinda a este tipo de iniciativas académicas. Yo quería hacerle dos preguntas con su permiso, y es la primera es si usted solicita pruebas de resistencia a la insulina a todas las pacientes con síndrome ovario poliquístico, o algún tipo de pacientes en especial se benefician de estas pruebas. Esa sería como la primera inquietud que tendría. Y la segunda hace referencia a cómo plantea usted el seguimiento de estas pacientes. Resulta que a mí me llegan con mucha frecuencia pacientes a que yo les haga ecografías, por ejemplo, de control de ovario poliquístico, y me parece, de pronto usted me corrige, me parece que es absolutamente inoficioso pues yo hacer un control ecográfico 3 o 6 meses después de haber empezado manejos para ver si la paciente ya está mejor del síndrome ovario poliquístico. Entonces, más allá de eso, me gustaría conocer su opinión en relación a cómo usted controla a estas pacientes, si tiene algún parámetro clínico o quizás paraclínico que le oriente a uno el éxito terapéutico en estos casos. Muchas gracias, doctora. No, gracias a ustedes por invitarme. Respecto a la primera pregunta, realmente, bueno, la primera, en este momento me acuerdo de la segunda. La segunda pregunta respecto a cómo hago el control, solamente sirve la ecografía para el diagnóstico, ¿sí? Para el diagnóstico, sobre todo cuando no tengo los otros dos componentes. Si yo tengo los dos componentes principales, no necesitaría hacer la ecografía transvaginal, podría saltarme o obviarme, a menos que esté buscando desde el punto de vista ginecológico, el paciente tenga, no sé, hemorragia uterina normal y quiera evaluar si tiene el endometrio engrosado u otra causa adicional, o el paciente tuviera un antecedente que tuviera un quiste ovárico complejo, o sea, o una masa o alguna otra cosa, pero que necesite siempre una ecografía de diagnóstico, no, solamente si no cumpla los otros anteriores. Y pues también tiene una implicación desde el punto de vista del fenotipo, que tiene mayor riesgo cardiovascular. Pero que yo necesite hacer un control ecográfico en 6 meses, porque en 6 meses con el tratamiento van a mejorar la morfología de los ovarios, realmente no, eso no está escrito realmente, y no se debería hacer porque no voy a tomar ninguna conducta diferente con esa nueva ecografía. Yo no la solicito, yo solamente pido una sola ecografía desde el inicio y no vuelvo a pedir ecografía.
El punto de vista clínico es lo más importante porque no hay ningún marcador que le diga a uno que el paciente va mejor o no va mejor. Es decir, que uno tenga que hacer nuevamente niveles de testosterona, niveles de androstenediona, en absoluto. Es la paciente y su mejoría, que la paciente disminuya de peso si tenga que disminuir de peso, que el paciente esté teniendo una adecuada función ovárica atestada por los ciclos menstruales regulares, que el paciente haya mejoría del hiperandrogenismo clínico. Más que todo es la parte clínica, porque no hay ningún marcador y tampoco no hay ninguna descripción de que haya algún tipo de examen o paraclínico de seguimiento para ese tipo de pacientes. Me recuerda la primera pregunta que se me perdió. Sé que la tenía en la cabeza, pero se me perdió. Si solicita pruebas de resistencia a la insulina, específicamente el OMA, en todas las pacientes o solamente en aquellas que, por ejemplo, tienen clínicamente resistencia a la insulina. Yo la solicito solamente si clínicamente no tienen signos de resistencia a la insulina. Es decir, yo las examino si no tienen ni acantosis nigricans, ni tienen acrocordones, no tienen ninguna de esas manifestaciones clínicas evidentes de resistencia a la insulina, se los pido, porque hay pacientes que no tienen sobrepeso ni obesidad y tienen resistencia a la insulina como parte de su síndrome ovario poliquístico. Entonces, ese paciente no se me va a pescar al examen físico, pero si tiene clínicamente las manifestaciones de resistencia a la insulina, omito ese paso. ¿Quedó resueltas? Muchas gracias, doctora. Claro que sí. Muchas gracias. Listo, veo que Lau tiene la manito levantada. Sí, doctora, yo tenía dos preguntitas. La primera es que si pues, el uso de anticonceptivos orales en pacientes con riesgo cardiovascular, digamos que un poco más elevado, se debe tener alguna consideración frente al uso pues, de estos. Y la segunda es que, pues, digamos que he visto algunos pacientes con síndrome de ovario poliquístico, digamos que el principal estrés de ellas cuando pues quieren ser mamás es el hecho de quedar o no quedar embarazadas. Mi pregunta es que si hay algún, digamos que tiempo establecido para iniciar el tratamiento pues de fertilidad de esos pacientes antes del embarazo. Ok. Primero, los pacientes de alto riesgo cardiovascular, que pues un alto riesgo está definido en general por un paciente que tenga antecedente de enfermedad cardiovascular establecida, infarto, stroke, enfermedad arterial periférica, ese es alto riesgo cardiovascular. Esos pacientes serían más candidatas a tener manejo con progestinas, es decir, hidroxiprogesterona cíclica y no más. Y realmente sería como la indicación principal, porque estos pacientes, pues sí, con estos altos riesgos cardiovasculares, manejo con estrógenos puede empeorar la situación, pero sería como raro, porque no digo que imposible, que estos pacientes generalmente son pacientes en edad reproductivas, que generalmente no tienen enfermedad cardiovascular establecida, pero hay que tener en cuenta también que hay algunas progestinas, por ejemplo, la cicloterona está muy asociada también a eventos tromboembólicos en algunas series, también algunas manifestaciones de cáncer de mama. Entonces siempre uno tiene que evaluar el riesgo del paciente como cuando va a iniciar cualquier tipo de terapia de reemplazo hormonal y evaluar cuál sería el mejor perfil. Por eso quizás las progestinas cíclicas serían más adecuadas en estos contextos y recordar siempre a las niñas pubertas, no les cerremos las placas epifisiarias antes de que terminen su tarea final por uso de estrógenos en altas dosis porque las cierran completamente. Y la segunda pregunta que tú me dijiste es, bueno, entonces si el paciente tiene síndrome ovario poliquístico, realmente no hay un tiempo en el que uno dice vamos a buscar embarazo, pero la idea es que la paciente cuando vaya a quedar embarazada sea planificado y que tenga el mejor índice de masa corporal, o sea, iniciar, porque puede pasar, iniciar la gestación en un índice de masa corporal, obesidad grado 1 o grado 2, aumenta el riesgo de complicaciones obstétricas. Entonces, en la medida de lo posible, si la mujer quiere quedar embarazada, tiene que tratar de lograr el peso el menor o el peso mínimo posible, las menores clínicas de resistencia a la insulina, su mejor estado basal respecto a su perfil metabólico para lograrlo, porque no sería adecuado respecto a las complicaciones que se pueden dar en ese contexto. Incluso hay planteamientos de hacer cirugías bariátricas en esos casos tan severos antes de considerarlo, como digamos considerar todo esto, pero pues hay mucho debate al respecto porque pues después va a haber una reganancia en el embarazo, en fin. Pero pues lo ideal es que la paciente esté en las mejores condiciones y por lo menos el peso
y las manifestaciones clínicas iniciales tienen que estar reguladas, porque si no, pues van a haber mayores complicaciones durante el embarazo. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Ahorita la doctora Catalina tiene la mano levantada. Buenas noches, sí, agradecerle a la doctora nuevamente por pues la charla que nos dio, muy interesante y sobre todo que complementó de diferentes maneras esa visión que nosotros tenemos pues de ese síndrome de ovario poliquístico, complementó digamos desde una perspectiva diferente el manejo que nosotros hacemos a estas pacientes y pues muy interesante conocerlo de esta manera. Solamente quiero hacer una pregunta puntual, es sobre una opinión que me gustaría preguntarles sobre el manejo de estas pacientes con deseo de fertilidad con el mioinositol. No sé si conoce pues algo de evidencia con respecto al manejo de estas pacientes con el mioinositol y pues si tiene algún tipo de evidencia para el manejo con deseo de fertilidad para estas pacientes. No, realmente no conozco información sobre eso, me tocaría buscar. Realmente no. Respecto a fertilidad, en ese punto no encontré información. Tocaría revisar. Listo, doctora, muchas gracias. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. Creo que no veo más Creo que manos levantadas. Listo, perfecto. no hay más. Listo, doctora, pues muchas gracias por el tiempo que nos pues dio hoy. La charla estuvo súper chévere y pues digamos que súper completa para nosotros que tenemos como que pues ya estamos saliendo y queremos digamos que llenar ciertas cosas como, tanto como médico general como especialista. Entonces pues le queremos dar las gracias y si no hay más preguntas o comentarios pues daríamos por terminar la charla. No, muchas gracias a ustedes y pues realmente espero que haya sido de utilidad. Eso es lo más importante, que les haya sido útil esta charla y que hayan podido aprender algo más. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Muchísimas gracias.